Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar un poquito de Delfina Rossi. Fue noticia hace unos días, fue muy polémica. Polémico su nombramiento como directora del Banco Nación. Recordemos que es la hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi. Tiene 26 años. El problema no es la edad, sino que hay sospechas, hay una ONG que está investigando a ver si cumple con los requisitos que dice la ley para que ocupe el cargo que ocupa. Está con nosotros Yamil Santoro, es abogado y también es dirigente del PRO. Y escribió una carta, le escribiste. Una carta. A Delfina, que bueno, después vamos, creo que dentro del informe está, y bueno, justamente hablas de todo este tema, así que vamos a presentar el informe y después hablamos con vos en detalle. Adelante. María Delfina Rossi es la hija del ministro Agustín Rossi y hace pocos días fue noticia y generó mucha polémica por haber sido designada como directora del Banco Nación con apenas 26 años y ninguna experiencia laboral en entidades financieras. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó una presentación formal ante el directorio del Banco Nación para pedir información sobre el currículum vitae de la nueva directora. La ONG tiene dudas acerca de 2 maestrías que la hija del ministro Rossi acredita haber hecho en Europa. Una está relacionada a un máster en economía expedido por el Instituto Europeo Universitario en la ciudad de Florencia, Italia. La otra duda está planteada sobre una maestría online que Rossi dice haber realizado en la Universidad de Londres. Sin embargo, en la página web de esa entidad educativa informan que no ofrecen este tipo de cursos de posgrado online. La joven funcionaria hizo su descargo en el programa radial de Daddy Brieva. Mi contribución es la de aportar una perspectiva joven, una perspectiva de género, a la gestión de un banco que hace mucho para contribuir al crecimiento productivo, pero también inclusivo de nuestro país. Si se comprueba que María Delfina Rossi mintió en su currículum, podrían impugnar su designación como directora del Banco Nación. Como dije antes, estamos con Yamil Santoro y también está vía Skype porque está fuera del país, el doctor Mauricio Alessandro, Doc, ¿está por ahí? Sí, ¿cómo están? Ahí ¿Cómo está. están ustedes? Buenas ¿Cómo tardes. estás, Mauricio? Muchas gracias por atendernos nuevamente. Queremos tu opinión también sobre esto. Primero voy a hablar con Yamil, que es un poco quien está llevando adelante una medida cautelar, ¿no? Presentaste concretamente. Exactamente, hicimos la presentación judicial con la medida cautelar. Por otra parte, también hicimos una impugnación administrativa el viernes, que la metimos en Casa Rosada, además de toda una movida mediática presentando todas las falencias de esta designación. Hicimos una colecta de firmas online que ya tiene más de 60.000 adhesiones y estamos atacando por todos los flancos posibles esta designación por ser básicamente ilegítima. Ahora, Yamil, Sí. ¿a vos te parece ilegítima por esta cuestión vinculada a lo que está o no está en el currículum o porque un funcionario público, o porque es hija de un funcionario público? No, se dan una serie de cuestiones. Por un lado, hay un problema de idoneidad. De hecho, a partir de la regulación específica del Banco Central, ella no contaría con la acreditación de experiencia necesaria para poder llevar adelante esta responsabilidad. Por otra parte, tampoco cumple con lo que requiere la Carta Orgánica del Banco Nación, que es que sea alguien representativo del quehacer económico nacional. En ese sentido, una persona que no estudió en el país, ni grado ni posgrado, más allá de que después se discuta si efectivamente lo hizo, nunca trabajó acá en nada ni remotamente parecido, difícilmente pueda ser representativa del quehacer económico nacional. ¿Y qué respuesta tuvieron de la justicia ante el pedido que hicieron ustedes? Bien, la cautelar todavía está pendiente de sorteo, entró en un juzgado al cual hemos recusado hace un ratito. ¿En cuál? Entró en el 12 y lo recusamos porque la persona no gozaba con la estabilidad propia de un juez por ser uno de estos subrogantes. ¿Quién era? La doctora Marra. Así que hemos decidido que la causa vuelva a ser sorteada y seguimos hoy por hoy el pedido de recusación. En la carta que vos le escribís en Facebook es bastante claro el punto, o sea, no cuestionan la edad, que fue muy polémico en el momento de la designación el tema de cuántos años tenía, ¿no? O sea, que era muy joven para el cargo. Lo que cuestionan es si es idónea para esto por la experiencia y porque, bueno, lo que estudió, digamos, no estaría directamente relacionado con el cargo que está ocupando. Correctamente, o sea, a ciencia cierta no tiene la experiencia necesaria para ser directora de ningún banco. De hecho, vale también decirlo, su designación es ad referéndum del Banco Central. El Banco Central todavía tiene que dictaminar si esta persona cumple o no cumple con los requisitos. O sea, que puede ser desplazada de este lugar. ¿Qué diría la justicia? ¿Qué pensás, Alessandro, de todo esto? ¿Se puede impugnar esta designación? Bueno, el planteo acá, Mariana, después de leer incluso lo que dice al respecto el amparo que presentó Yamil Santoro, que es un abogado prestigioso,
La realidad es que al margen de estos cuestionamientos hay algunas inconsistencias en el currículum que pueden dar que hablar. La primera de ellas es que María Delfina Rossi aparece a partir del 2008 como trabajando para el Estado argentino. No está en el currículum, pero además aparece haciendo una pasantía en el año 2009 durante justamente el periodo que estaba estudiando en Barcelona economía. O bien no estaba en Barcelona estudiando en ese momento, como dice el currículum, o lo hacía en alguno de los dos lugares online también, que parece ser la especialidad de Delfina. A mí me duele porque me gusta que los chicos triunfen y yo valoro mucho la juventud, pero claramente me parece un despropósito que alguien con tan poca experiencia, la escuché también recién en lo de Daddy Brieva, dando la explicación de que ella le venía a dar una perspectiva de género. Esto no es corte y confección, es el Banco Nación que fija tasas, establece prioridades y cuando uno analiza la Carta Orgánica se encuentra que es mucho más que una perspectiva de género. Para hacer perspectiva de género están las ONG, están los teatros de niños, como donde ella daba clases, pero Mauricio, no que acá hay un montón de mujeres como esta. No, pero tiene razón. El Banco Bueno, Nación... para tener una perspectiva de género hay que tener una carrera que sea consistente, no necesariamente para la pyme, línea ONG. crediticia para el campo, tiene que ser una persona que sepa, idónea en economía. Y aparte acá tenemos universidades... Ni con que sea mujer, ni con que tenga 26 años, o sea, es otra la cuestión, es otro... Y hay un tema ahí, perdón, Mariana, importante, que es que cuando uno revisa el estatuto del personal y la convención colectiva de trabajo, hay un escalafón y uno inicia en lo más bajo del escalafón administrativo y para saltar a segundo jefe de sección, cajas y demás, hay años de experiencia que son mucho más que 26 años. Bueno, es decir, no sería no hay ningún el único cargo que está ocupado. Nación y a los 5 años, a los 3 años puede estar en lo más alto de la escala, no lo permite. Uno no puede ser ni gerente de una sucursal. ¿Cómo es el proceso de nombramiento? ¿Cómo es el proceso de nombramiento de los cargos tan importantes? Porque entiendo que también están cuestionando o pidiéndole, mejor dicho, explicaciones al resto del directorio, ¿no? En el Banco Nación. En realidad el Poder Ejecutivo, o sea, la Presidencia de la Nación, tiene total discrecionalidad para nombrar directores. Vale decir que discrecionalidad es decir poder elegir. No quiere decir poder elegir cualquier cosa ni con cualquier fundamento. Y ahí es donde las decisiones administrativas tienen que estar en algún punto fundadas, que es lo que estaría faltando acá, que es lo que yo le exijo a la Presidencia de la Nación que explique, que es si hicieron la evaluación de antecedentes correspondientes, si hicieron la evaluación de técnica jurídica, a ver si esta persona cumplía con los requisitos que la misma normativa del Banco Central o del mismo Banco Nación exigen. Y después, como dijimos, el Banco Central tiene que convalidar esta designación, así que todavía la pueden depurar del sistema financiero. ¿Sabes qué pasa? Que es el festival de la hipocresía, porque el gobierno siempre... A ver, no es la primera vez que el gobierno te quiere designar a alguien joven en un cargo, ¿no? En la Corte Suprema también se produjo una discusión similar en torno a, bueno, ahí están los que no quieren a la gente joven, ¿no? Claro, Cavallo era súper adulto cuando agarró el Ministerio de Economía y nos llevó a donde llevó. Son los primeros hipócritas que no dicen, cuando Kirchner era gobernador, su asesor económico era Domingo Felipe Cavallo. Hipócritas, simplemente hipócritas, no saber un poquito de historia contemporánea argentina. Y es lo mismo que preguntarse, digo, a ver, porque el mercado privado hoy, con este currículum, ¿la toma la hija de Rossi o no la tomaría? Digo, para darle la conducción de un banco. ¿O en qué la tomaría? ¿no? Claro, de cajera. Claro, la toma de gerencia. No, para dirigir un banco estoy diciendo. No, ni por casualidad. ¿La tomarían? No, ni por casualidad. ¿Por qué no la tomarían? Primero porque no tiene experiencia operativa en ninguna entidad financiera y difícilmente alguna empresa privada tome el riesgo de timbiar con la plata de sus inversores, poniéndola a cargo de una persona que jamás ha ni siquiera dirigido una pyme o algo chiquitito, ni trabajó en una. O sea, en ese sentido, ni loco creo que la contraten. Y si la llegaran a contratar, la pondrían en algún cargo medio de gerencia donde cobraría 15.000, 20.000 pesos con toda la furia. No 70.000 pesos como es el cargo. Ahora, Yamil, te quiero preguntar por otro punto que está también cuestionado en este aspecto. Y hay países que tienen legislaciones justamente para evitar este tipo de cosas y de nombramientos a familiares, porque ahora estamos hablando de este caso, pero cuando vos vas a ver, los dos hijos de Oscar Parrilli también trabajan para el Estado. El hermano de Delfina también, o sea, el hermano otro hijo de Delfina, Agustín que también Rossi, se llama Agustín. Los 4 hijos de Carlos Zanini trabajan, la esposa de Aníbal Fernández, la cuñada de Daniel Scioli, la hermana de Andrés Larroque. ¿Sería problema de todo Larroque. eso si son idóneos? O sea, es que yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que debería haber una ley, como hay en otros países, que los familiares del Estado
de funcionarios del Estado tienen que trabajar en el negocio privado, porque a veces se hacen planteos como si no existiera el trabajo privado. Dicen, ¿pero qué? ¿No puede trabajar esta chica? Sí, pero que trabaje en el sector privado, por lo menos hasta que sus familiares no estén más en el gobierno. Tienes razón. Digo, bueno, igual qué? lo mismo pasa en tribunales. Pero eso me parece muy interesante, digo, porque se está planteando la discusión, y esto también es metafórico y puede mostrar un poco la época que estamos viviendo, como si no hubiera otra opción para trabajar que no fuera en el Estado. Aquí todos tenemos trabajo, no se trata con diferentes de eso, idoneidades, hay familias de diferentes abogados, trabajos. hay familias de contadores, hay cuestiones que tienen que ver con la tradición familiar, con Está el bien, pero no clima hace del falta que sea en el criaste. Estado. ¿Qué Ella opina? podría haber trabajado en un banco ¿Qué opina privado. Los Mauricio de esto? cargos. Mauricio, Sí, digo, perdón. ¿qué opinas de esto que estamos hablando, ¿no? Del tema de designar si deberían yo trabajar la- o no los familiares de funcionarios en el sector público. La realidad que el nepotismo, yo alguna vez lo dije brutalmente en tu programa, ¿no? Las 3P, que son las letras obligadas del funcionario público que ingresa a la administración, inmediatamente se llena de parientes y generalmente de los más inútiles, que no consiguen otro trabajo que ir a pasar al Estado. Esto es el pariente bobo que te llega. Yo soy diputado, a mí también me pasó, caen enseguida, como no le consigo trabajo, porque no tiene capacidad, porque, viste, le falta un hervor, te lo tiran al Estado. Estaban las Y pensiones yo no digo que graciables sea para el eso. caso, pero vale una comparación en esto. Mariana, alguien preguntaba recién qué pasa en otras partes del mundo. Primero, que no existen máster de 6 meses en economía. Un MBA nunca tiene menos de 2 años de estudio. Eso es literalmente mentira, o la universidad es un chiste. Lo mismo que la Universidad de Austin, Texas, es una universidad característica porque en Estados Unidos uno puede revisar el ranking en que se encuentra. Yo me atrevo a decir que no está entre las primeras 1000, porque son universidades que aceptan estudiantes online o estudiantes del extranjero. Y cuando se habla de máster se miente mucho. Solo hay 5 argentinos que han estudiado en Harvard la universidad. Los demás hacen o algún posgrado o algún cuento, pero el MBA, como ella plantea en el currículum de 6 meses, solo existe en la imaginación de alguien, no es posible. Y respecto de los casos, yo tengo un caso muy cercano familiar, estudió 4 años en Boston, luego trabajó 5 años para ir a hacer el máster en Chicago, que dio el examen durante 1 año, es la universidad número 1 en MBA, estuvo 2 años ahí, volvió al banco con un contrato y todavía no tiene rango de nada, no es ni vicepresidente, gana $230.000 al año y es todavía un aprendiz esta historia y tiene 30 años. Es decir, en la actividad privada, para vos ser director de un banco como el Nación, estamos hablando de un banco que es el 4.º de España, que es un chiste al lado del Banco Nación, tendría que ser una actividad, en la actividad privada te reclama 20 años de carrera y antecedentes mucho más sólidos que lo que esta chica tiene. Y Mauricio, si Florencia mintió en el currículum, ¿le cabe alguna pena a ella o al funcionario que la designó? Delfina, perdón. Sí, es Delfina, sí. La realidad es que puede haber acá ardido engaño. Lo mismo que le invocan al gigoló, se lo podrían... La misma figura del gigoló, salvando las distancias, porque Delfina además se la ve adorable como chica. Pero la realidad es que la figura es ardido engaño, es utilizar una figura mentirosa para obtener una ventaja, muy grave, en este caso porque económica. sería con la ¿no? complicidad también del ministro, ¿no? O sea, sería Sí, grave, no sería sé. alguien que No sabe sé. que Pero que estudió ese padre. para mí están analizadas todas las conversaciones, digo, realmente se banaliza, viste, como es juventud contra los decrépitos que gobernaron los 90, como si ellos no hubieran formado parte de los 90. Primer error. Bueno, en los fundamental. 90 también tuvimos un presidente del Banco Nación que terminó con un escándalo de IBM. Mercedes, Bueno, a ver, no yo pasa lo que por la quiero- edad, lo que pasa quiero por la decir, idoneidad. que pareciera, Pero digo, justamente habla Sí. de la enorme responsabilidad que significa dirigir un banco como el Banco Yo Nación. insisto, tal vez es polémico lo que digo, pero insisto con esta idea de que a mí lo que me hace ruido en la historia es que sea público el cargo, ¿no? Eso es lo que me parece, porque si lo hubieran designado como gerenta o presidenta o directora de un banco privado, no sería ni siquiera noticia, o sería una noticia de color. Claro, a mí me da la parece que el sensación de que es problema... a dedo. Eso Claro, es. a mí lo que me parece que el problema es esto, y es que justamente sea con dinero estatal y en un cargo estatal. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto?
Primero, porque tranquilamente puede ser brillante, yo no dudo de eso. Y me parece que sería feo dudar de la capacidad, porque obviamente no la conocemos y evidentemente, más allá de las cuestiones que ahora aparecen en el currículum, tiene un currículum académico interesante. Entonces digo, ella puede ser brillante, puede ser la economista del futuro, puede ser la que salve a todos los argentinos de todos los problemas económicos. Obviamente hay que darle la duda. Lo que digo es que si ella es tan brillante, eso cualquiera, o sea, despersonalicemos esto, puede esperar 4 años para trabajar en el Estado, suponiendo que su sueño es trabajar en el Estado. No le interesa la actividad privada, ella tiene una posición altruista en la vida y quiere entregar sus horas de trabajo a mejorar el país desde el Estado. Se puede esperar, son 4 años políticos. nada más. Sí. Pero si no es ignorar cómo funciona la mitad de las designaciones. Digo, yo creo que está mal. Yo digo que todas esas designaciones para mí están mal. A ver, yo creo que, como decía Mauricio, habría que respetar la designación, el escalafón, que uno pueda hacer una carrera y ascender. Ahora, no podemos ser ingenuos y hablar como si no conociéramos la realidad. La mitad de los cargos del Estado son cargos políticos que duran los 4 años que dura el gobierno que te designó. Pero acá viene la otra pregunta, y también te lo pregunto a vos y después se lo pregunto a Mauricio. ¿Qué pasa? Porque ella está siendo designada ahora y el gobierno va a cambiar. O sea, ¿qué pasa con el próximo gobierno? Ella sigue en su cargo 4 años más. En teoría tiene una estabilidad de 4 años los directores del Banco Nación. De hecho, también por eso llama bastante la atención que se les haya ocurrido designarla en este momento. ¿Cuál es la particularidad? Cuando un acto es nulo, como es este, porque no cumple con los requisitos legales, puede ser revocado por parte de la administración que siga. De hecho, Pinedo ya mencionó que si Mauricio Macri es presidente, probablemente la estén revocando de la designación, básicamente porque ha sido cómplice de una designación fraudulenta. Y respondiendo a lo que vos planteabas, el Código de Ética Pública, que fue sancionado en el 99 vía el Decreto 41, prohíbe expresamente el nepotismo a la contratación de familiares o de amigos. Lo que pasa es que acá le encontraron la vuelta de tuerca, que es no lo contrata Rossi directamente. Claro, en su ministerio, aprovecha su influencia para que hagan traer a su hija del exterior para que la designen en un cargo de dirección. Cuando aparte... A ver, yo creo que han cambiado aparte algunos códigos mismos de la política. Digo, la política que se hacía así, lamentablemente, en el Estado, decía que cuando terminaba un gobierno, por más que vos tuvieras una designación que continuaba 4 años más, vos terminaba el gobierno que te designó, presentabas tu renuncia y te ibas. Digo, no sucedía que te dejaran un montón de funcionarios instalados 4 años. El Banco Nación tiene otro régimen. Claro, pero no hay una posibilidad, por ejemplo, que desde el Congreso, más allá de la respuesta que vos estás esperando de la justicia, que desde el Congreso se anule esa designación. No, la verdad que sería una vía inidónea para tratar de hacerlo. Sí creo que hay suficientes vías judiciales para tratar de intentarlo. De hecho, yo convoco a ONGs o a los que quieran a sumarse y que hagamos entre todos un gran planteo judicial para hacer que esto se corrija. Están todos más que bienvenidos. No pretendo que esto sea algo propio ni nada de esa naturaleza. Creo que hay una injusticia terrible, muy manifiesta, muy clara, y que si entre todos nos ocupamos de hacerlo notar, que la gente se informe y de explicarle a la justicia, va a tener que dar el brazo a torcer. Y ahora, después hay otra pregunta. ¿No es muy poco inteligente de parte de Delfina Rossi, digo, postularse o que deje que le elijan por un cargo así sabiendo que le iban a investigar? Yo no voy a cuestionar la inteligencia de ella porque no tengo el gusto. No, me lo pregunto porque digo, ella sabía lo que se atenía. Yo creo que han pasado tantos hechos de impunidad a lo largo de estos años en el gobierno con cuestionamientos similares que ya creen que vale todo y se puede hacer cualquier cosa. De hecho, a mí me ha pasado de indignarme con otras cuestiones y quizás no haber reaccionado a tiempo o no haber tomado cartas personales en el asunto. Esta vez hablé con los colegas de mi estudio, con otros abogados, nos pusimos todos en equipo, con mi abogado patrocinante Ricardo Mira Estrada, y dijimos, bueno, vamos a darle un freno de una vez por todas y hagamos todo lo que haya que hacer hasta las últimas consecuencias. Y das el hecho de tu cercanía, ¿no? Vos en la carta que me llamó la atención, invito a todos a leerla, está en tu Facebook, ¿no? Hablás en Infobae también. En Infobae también. Bueno, que tenés una experiencia similar, estudios similares, una edad similar. O sea, hay algo que también en lo personal te indignó. Totalmente. A ver, yo tengo título de grado en el país. Estoy por terminar una maestría en políticas públicas 2 años, como decía Alessandro. Tengo 2 posgrados y aún así tengo experiencia laboral como gerente de empresas. Digo, también jamás en mi vida se me hubiera ocurrido ir o aceptar una designación de este tipo, menos si no hay un concurso de por medio. Porque también es ayudar a contribuir mejor dicho, es contribuir a cuidar la democracia generando confianza de la gente en las instituciones. Si yo acepto algo para la cual pueda venir cualquiera a decirme, loco, vos no tenés la experiencia suficiente, y se empieza a armar toda esta bataola, la verdad es que ¿quién debería monitorear eso, no? ¿Quién debería controlar esto por el bien de nuestra democracia? La justicia lo tiene que hacer, y espero que la justicia en este caso se ponga los pantalones largos, la legislación es clara, y la corra de cargo, o que ella tenga un acto de grandeza, acepte que se equivocó,
tiene mi edad, se puede equivocar, creo. Todos nos podemos equivocar, pero cuanto más joven es uno, y más... después, a ver, yo algo que noto en los últimos nombramientos del gobierno que han sido importantes y donde se ha apostado a figuras muy jóvenes. En la Corte Suprema, ¿cuántos tenía? 36, ¿no? Sí. Después, el caso de Axel Kicillof mismo. Axel Kicillof no tenía una experiencia en el mundo privado, ni había trabajado, pasó de la academia a la gestión directamente con el gobierno cuando le dieron a manejar Aerolíneas Argentinas. Así estamos. Yo lo que noto, y lo digo, a ver, tengo 43 años, es que hay un desprecio por la experiencia. Vos tenés trabajos donde vos decís, a ver, vamos en general eso, en general, pero, a ver, pero te llevo a esto. En el fútbol, a los 25 años estás en el pico de rendimiento, en el fútbol, ¿no? En la justicia, vos decís, realmente a los 30 y pico de años, ¿una persona está para sentarse en el sillón de una Corte Suprema? Lo pregunto en serio. Con 26 años, ponle que fue el mejor promedio de todos los tiempos de la universidad, que es Messi en lo suyo. Supongamos que es Messi. ¿Tiene la experiencia suficiente? Digo, ¿no tiene 10 años por delante hermosos para abordar el mundo privado y después el mundo público y recién ahí ser merecedora de tener un cargo? Acá parecía como que despreciamos los procesos naturales de lo que es el aprendizaje y la experiencia. Sí, te escucho, Mauricio. Hay un elemento interesante para mirar que es el SINAPA. El SINAPA es el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, se creó en la época de Menem, mal que les pese, y trataba de crear una carrera administrativa donde todo el mundo tuviera que hacer un esfuerzo para poder llegar a los cargos. Un cargo de nivel A, como es obviamente el director del Nación, implica título de grado y 35 años de edad y experiencia y un sistema de evaluaciones. De los 9 grados del SINAPA, el A, la categoría A, exige 35 años cumplidos y todo este bagaje de cosas que no tiene Delfina. Es decir, que si vos entrás en el Estado como un hijo de un cualquiera, se quiebra esta idea de lo que dice la Constitución, de la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Porque si vos entrás en cualquier lugar del Estado hasta los 35 años, no tocas un cargo como esto, ni con un chorro de soda. Es decir, que claramente hay un sistema pernicioso, perverso, que hace que vos puedas colocar en lugares de muy codiciados, empleados o estudiantes o gente que no tienen la capacidad necesaria para ejercerlo por el simple hecho de encontrar un nicho o un resquicio dentro del sistema legal, ¿no? Pero cada oficina del Estado es el árbol genealógico de un funcionario K. Donde vayas, Mauricio, cualquier oficina. No solo es un problema de los K, lo dejaron, yo soy afiliado radical y todos lo saben. El nepotismo en la administración pública es un problema de todos los políticos y de todos los partidos. Pasa que estos estuvieron 12 años y le han crecido mucho. Sí, hay otra discusión que tiene que ver con qué capacitación tiene que tener cada funcionario. Se discutió muchísimo tiempo, sobre todo en el gobierno de Menem, si, por ejemplo, un ministro de Salud tenía o no tenía que ser médico, si un ministro de Educación tenía que haber estudiado o podía ser economista o abogado. Digo, ¿cuál era la preparación específica que tenía que tener? Siendo que efectivamente son cargos políticos que tienen un montón de asesores técnicos y son decisiones políticas, no administrativas y no académicas en algún punto. Digo, quizás ahí también tendríamos que repasar qué profesiones podrían ocupar qué cargos. Totalmente. En ese sentido, a título personal, apoyo totalmente que el gobierno tienda un esquema meritocrático tan alto como se pueda. Está bien quizás que un ministro sea designado por cuestiones políticas por la presidencia, pero el resto de los funcionarios... Claro, pero el tema es el mérito, ¿qué te lo da? Te lo da una cantidad de títulos académicos, te lo da una carrera, te lo da una efectividad en un ministerio. Claro. Digo, hay cargos en los cuales se toman decisiones de políticas públicas que por ahí tienen más que ver con la política que con la especificidad misma. Por ejemplo, digo, vos no hace falta que haya sido enfermero o médico para poder... Ocaña no es médica y dirigió salud, claro, y lo hizo bien. Hay gente idónea, No independientemente... tiene, porque la política... Acá se llama la atención, todo llama la atención. O sea, el momento en que la designaron ya llamó la atención que fuera la hija de Rossi, que fuera que tuviera 26 años. Para el fin de este gobierno. Claro, pero... Que falta poco. Y bueno, si encima se empieza a sospechar que los títulos no son reales, ahí ya empieza a Pero hablar ¿sabes qué pasa, demasiado? Mariano? Los cargos se designan ante la opinión pública. Vos ponés el ejemplo de Ocaña. Con Ocaña se venía de la mafia del PAMI. El gobierno buscaba demostrar que abría sus brazos a otras fuerzas políticas. Ocaña no la tenía. Pero a ver, podés llegar desde la política y hacer un buen trabajo y no ser médico. No tenés por qué ser médico. Tenía como una purificadora a Ocaña, venía de ese rubro, en un lugar que era completamente corrupto por cualquier rincón, que era el PAMI, y fue ante la opinión pública. Yo digo, acá ante la opinión pública están poniendo...
se desprecia la experiencia laboral. Totalmente, se desprecia, totalmente. digamos, de la academia al laburo. Decime en qué país del mundo le das un cargo importante. La gente que estamos hablando ahora lo que es dijo idónea ella, para este de puesto, que- ¿no? O sea, ¿cuáles son las posibilidades de acceder? Bueno, ahí mismo los empleados del Banco Nación han dejado traslucir en algunas notas su descontento. La verdad es que es bastante poco razonable lo que se hizo. También lo que hay que mencionar, que Agustín no es el primer hijo que acomoda. Digo, también ha puesto a su otro hijo, Agustín Rossi, Que renunció, ¿no? Ahora. renunció de hecho hace poquito, en la delegación argentino-haitiana ante el Banco Interamericano de Desarrollo, también violando el Código de Ética del Banco Interamericano de Desarrollo. De vuelta, era una persona sin experiencia comprobable de ningún tipo, estando en otro país, entra la nueva directora que era cercana a Kichilov y de golpe en el mismo momento entra este muchacho a cobrar un sueldo también cercano a los 70.000 pesos. Se lo nota Agustín bastante ocupado. ¿Y se sabe los otros 10, porque el Banco Nación tiene, además del presidente, 10 directores. Los otros 10 directores, ¿se sabe quiénes son? Me refiero, si hay varias Delfina Rossi ahí. Te cuento un par de los que me acuerdo ahora. Forlón, presidente, amigo Di María de Máximo Kirchner. Después un contador, que ahora no me acuerdo el apellido, el cuñado de Devido. Digo. Hay una muchacha que ahora no me acuerdo el nombre, era la operadora política del Chueco Mazón en Córdoba. O sea, la verdad es que la composición del Banco Nación ha sido claramente un aguantadero en este tiempo de personas cercanas al gobierno de dudosa idoneidad para el cargo. La verdad es que hasta por un tema de edad no me ha tocado la posibilidad previa de ir recusándolos uno por uno o ir cuestionándolos. Sí creo que la justicia debería investigar no solamente el caso específico de Delfina, sino también de los otros directores, porque claramente hay un caso de tráfico de influencias y de abusar de una institución pública como es el Banco Nación para ubicar amigos y familiares. ¿Cuáles son los puntos que se cuestionan con respecto al currículum de Delfina? Mira, primero y principal, que no cuenta con experiencia en ninguna entidad financiera. La circular 2241 del Banco Central exige que este sea el criterio a partir del cual se va a analizar la idoneidad. O sea que Delfina carecería en este sentido de experiencia comprobable en un requisito esencial que plantea el mismo Banco Central. O sea, ahí de base ya venimos mal. Y después todos estos cuestionamientos que se han realizado en torno a si aparte estudió lo que estudió, y aparte vale decirlo, hay posgrados que son muy serios y hay posgrados que pueden ser... Es una maestría y un posgrado el problema. Sí. Tiene una maestría y aparte tiene 2 posgrados. Habría que analizar la seriedad de estos posgrados, realmente qué puede haber estudiado, y ninguno de todos esos estudios está específicamente vinculado al sector financiero. Porque si ella fuera una chica que se haya destacado por su contribución académica, por sus investigaciones, que diera de alguna manera la justificación de que el gobierno nacional la vaya a buscar a Europa y la repatrie para ocupar un cargo de dirección porque fuera una luminaria académica, todavía, pero es una estudiante común y silvestre, sin ningún tipo de mérito extraordinario, lo cual hace llamar muchísimo más la atención de que haya una mano negra detrás, habiendo acercado un currículum o habiendo acercado una postulación para ese lugar. ¿Sabes cuál es la paradoja? Que si ella viniera, se radicara nuevamente en la Argentina, porque hace como 8 años que está en Barcelona, ¿no? No está mal estar en Argentina también para conocer un poco más de cómo funciona la Argentina como país con todos sus eslabones, todos los eslabones de la cadena. Si se quedara acá 10 años a formarse, a trabajar, ya sea en la banca privada o empezar más de abajo, hasta en un trabajo público, que yo coincido con Diego, ¿no? No estaría mal poner algún límite con ese tema. Dentro de 10 años, si la nombraran directora del Banco Nación, sería aún una joven directora del Banco Nación. O sea, lo cual pone más en duda, decir, ¿por qué a los 26 a esta chica? No, hasta la pueden terminar quemando, un buen proyecto de economista. Mira, yo, ya que Yamil hablaba de él, me da un poco de pudor, pero quiero también poner mi ejemplo, por ejemplo, y por qué insisto tanto en la actividad privada. Yo tengo 25, o sea, soy más pendejo todavía que Delfina, y mi papá también trabaja de lo mismo. Mi viejo labura, mi viejo es periodista. Y insisto, además, encima trabajamos los dos en el Grupo Clarín, en la misma radio. Pero ¿qué pasa? Por eso digo la importancia del Estado. Suponiendo que, espero que no, pero suponiendo que vos consideres que mi participación en este programa es exclusivamente porque soy el hijo de mi viejo, que además la Nata considere lo mismo y por eso laburo con él, que además Radio Mitre considere lo mismo y por eso me dio el programa a la tarde, y que TN considere lo mismo y por eso estoy en un programa a la noche, y solamente me hayan contratado porque soy el hijo de Alfredo Leuco, cosa que es probable y que puede ocurrir, el tema es que el que pierde plata es el que me contrató, no la gente que nos está viendo ahora. Por eso digo que una decisión privada puede ser más o menos cuestionable y tendrá después un error o no
que pagarlo a la persona que contrató. Pero aparte es distinto, en este tipo de cargos... Que tu viejo te está designando. No, pero en este caso, por ejemplo, a Delfina Rossi tampoco. Pero suponiendo que mi viejo te llamó a vos, lo llamó a la Nata, lo llamó a Jorge Porta, a Carlos Delía y me consiguió laburo en todos lados. En ese caso, si los tipos lo aceptan, lo están aceptando a riesgo de perder plata, de estar pagando todos los meses un sueldo que no vale, un sueldo que no corresponde. Pero pierde plata una empresa privada, no pierde plata el Estado argentino. Por eso yo digo que es tan importante y me parece tan fundamental marcar el límite, porque yo siento que en este gobierno, sobre todo, en casi todos, pero en este gobierno sobre todo, borraron el límite entre el Estado y lo propio. Creen que el Estado es propio. Y entonces de pronto aparece el Estado como la única salida. ¿Quiere trabajar en un banco porque es brillante? Parece una chica muy inteligente. Digo, que lo haga en un banco privado y que si va mal, que pierda plata el banco privado que la contrató y que la contrate por lo que quiera. Porque por eso es una empresa privada. Porque contrata únicamente con un criterio, el que se nos canta. Pero el Estado no puede contratar porque se le canta. El Estado tiene que dar explicaciones. Por eso me parece que es tan fundamental marcar este límite y marcar la diferencia que hay entre una actividad privada y una actividad estatal. Es lo que decimos siempre. ¿Una aerolínea privada puede regalar pasajes? Claro, porque si pierde plata, ¿qué importa? Que se jodan por administrar mal. Pero una aerolínea pública puede regalar pasajes, y la verdad que no, porque los pasajes los estamos regalando todos nosotros, no Mariano Recalde. Por eso me parece tan importante esa diferencia, ¿no? Está claro. Sí, sí, esto es lo que indigna. Y la cuestión del roce, Mariana, porque en todos los trabajos hay algo que se llama roce. Y el roce solo viene con los años. De saber cómo saludar al de la puerta, cómo saludar a la de limpieza y cómo realmente ser un director. Digo, y a mí me parece con un super currículum, con las super notas, para ser directora del Banco Nación, que no es cualquier banco, me parece que le falta vida, simplemente, le falta desarrollo de vida. Sí, ella igual, como decías vos también, muy valiente en aceptarlo, digo, no cuestionárselo, ¿no? Porque otro en su lugar diría, bueno, la verdad, con todo, tengo un buen currículum, tengo todo este potencial, de repente espero otra oportunidad que no caiga tan mal, porque era obvio que iba a caer mal, fue noticia enseguida. Y vos haces como una elucubración con respecto a la designación de ella, que crees que no fue casual. No, para nada, de vuelta, una persona que no tiene ningún mérito destacable en otro país, que tampoco tiene una experiencia laboral que permita que alguien diga, che, la verdad es una gestión... Me refiero al momento en que salió la información. Bueno, ahí en realidad lo que planteé en concreto era que me pareció algo adrede realizado para distraer a la opinión pública de lo que venía pasando con las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. O sea, me parece tan violenta y tan arbitraria la designación que la verdad que en mi experiencia ya de años de política, digo, hay cosas que no son por casualidad. Me cuesta mucho creer... ¿Vos qué crees con respecto a eso, Mauricio? Yo creo que claramente hay una desesperación de este gobierno por llenar todos y cada uno de los agujeros de la administración pública, que solo en la provincia de Buenos Aires son 3.800. Es decir, hay millones de hormiguitas acá tratando de tapar con la única idea de poder condicionar al próximo presidente. Alguien decía recién que estos cargos duran solamente los K. No, olvídense, son capas geológicas que abarcan de todos los gobiernos, y es más, el que viene, lejos de echarlos o evaluarlos para ver si sirven, los corren a un costado, el que tiene saca a la secretaria y ponen una nueva. Es decir, la llegada del nuevo gobierno implica otra vez lo mismo, y la mejor demostración es que solo en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Scioli incorporó este año 47.000 cargos nuevos, sobre 600.000 empleados. 47, solo nacieron, entre la compensación entre los que murieron y los bebés que nacieron, 150.000 bonaerenses nuevos. Uno de cada 3 bonaerenses que nacieron ya tiene en la cunita el diploma de empleado público. Y esto podría ser bueno o malo si no fuera que la realidad es que el Estado funciona peor. El ANSES en la provincia te corta la atención a las 2 de la tarde no alcanza la plata, y cuando se inunda no hay un tipo de la defensa civil. Esto, digamos, son millones de personas que se amontonan en oficinas que si fueran todos a trabajar explotarían. Y lo mismo está pasando en la justicia. La denuncia que hizo el gremio judicial es contra la procuradora Gis Carbó, señalando que nombró 1.800 personas en cargos que por ahí no son jueces. Bueno, hay jueces también subrogantes, militantes, que son un desastre. Eso tiene otra particularidad. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que son los cargos de abajo de la justicia que son los que investigan. Y que van a quedar en esa fiscalía. Eso es peor, porque son los 1.700 cargos que se necesitan para poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal,
con la intervención de los fiscales dirigiendo el proceso. Van a ser necesarios, pero el kirchnerismo se ha apurado y ha adelantado la fecha de entrada en vigencia en la práctica, empezando a designar empleados que van a ser los que a partir del año que viene, cuando el código entre realmente en vigencia, sean los que lo puedan ejecutar. Si hay un interés político, es más grave que eso. No son 1.800 para llenar agujeros, no son ñoquis, sino que es peor, son crías kirchneristas puestas para condicionar al gobierno que viene. Claro, porque lo que dice el gremio judicial es que son todos chicos de la cámpora. Larvas que van plantando. ¿Ustedes se acuerdan de la explicación? Bueno, que sean de la cámpora, a mí que sean de la cámpora, el PRO también valora la juventud. A mí no me molestaría porque si no demonizaríamos a toda una organización. A mí lo que no me gusta es el método con que la cámpora se apropia o se apodera de los cargos de una forma brutal y sin ningún tipo de como en el caso de Delfina Rossi, de antecedentes, ¿no? Lo que se está planteando es la no me gusta idoneidad. demonizar a la juventud, ¿no? Pero la realidad es que poco y flaco favor le hacen al recambio generacional. No nos olvidemos que este gobierno, por ejemplo, propuso a Reposo para procurador general y rebotó, hizo sapo por donde no por tenía. El currículum. Idoneidad por currículum. Digo, acá hay que revisar el currículum, ver si cada cuestiones que se han mencionado efectivamente tienen que ver con la realidad y ella pasó. Hay dudas sobre algunos aspectos. Hay dudas. Hay una organización, ASIG, que de hecho realizó un pedido de acceso a la información pública. Nosotros lo habíamos presentado el viernes en la que hicimos ante Presidencia de la Nación, donde lo que básicamente ellos piden es que se haga público el currículum y el chequeo de estos antecedentes. Nosotros en paralelo lo que hemos presentado era la solicitud de los dictámenes por parte del gobierno sobre estos antecedentes. O sea que en ese sentido las presentaciones van de la mano. Me parece sumamente valioso e importante lo que presentó hoy ASIG, que ha salido por todos los medios. Así que espero que toda esta información, teniendo en cuenta la urgencia del tema, sea pública cuanto antes para que todos podamos saber bien en concreto qué es lo que Delfina declara oficialmente como estudio. ¿Sabés qué me acordaba con el tema de la edad? Macri, ¿te acordás que Macri cuando se le preguntaba por el bigote, él decía, yo me dejé el bigote para que me respeten más en las reuniones de directorio porque era el hijo de Franco y no me respetaban? Claro. Y me tuve que dejar el bigote porque para detener un determinado escalafón necesitas tener experiencia, que te crían desde la experiencia, de la mirada, que te respeten, de que no seas el hijo de... Sí, la actitud ayuda, ¿no es cierto? Obviamente. Ella al ser mujer no se puede dejar bigotes. Pero, ¿cómo? Claro. Al ser mujer no se puede dejar bigotes. Bueno, se puede cortar el pelo y teñirse canas si fuera necesario. Pasa por ahí. Claro, el problema es... Pero... No, el problema es... No, pero yo entiendo lo que estás diciendo, Martín. Y en este caso, encima es pública la situación, ¿no es cierto? Exacto. O sea, está el ojo puesto en ella. O sea, que evidentemente las explicaciones está obligada a darlas. Eso es importante también, Mariana, ¿no? Porque cuando se acepta un cargo público, lo que también se acepta, obviamente, es la posibilidad de que te investiguen, que te cuestionen, claro, que te pregunten, porque esa también es otra de las responsabilidades que tiene el cargo público, que muchas veces la actividad privada no tiene. El aceptar un cargo público es aceptar que todo el mundo tiene derecho a preguntar sobre vos, sobre tu cuestión profesional, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu currículum? Si es verdadero o no es verdadero, porque sí, porque no. Digo, es parte también de meterse en la cosa pública, como se llama. ¿Qué ibas a decir, Carmen? No, que por ahí el problema que yo encuentro más serio en su currículum, asumiendo que fuera todo cierto, es que efectivamente no tiene experiencia en el sector financiero. Es algo muy específico, es a lo que se dedica un banco y es el lugar en el que ella no ha tenido ninguna participación en ningún estudio específico. Que en ese sentido sí la experiencia sería fundamental para Claro, por eso mostrar... cuando dicen que es un cargo político, digo, bueno, hasta ahí, porque igual ella está ejerciendo un rol que no tiene solo que ver con lo político. No, es que por eso te digo, a mí me parece que hay que delinear cuáles son los cargos. Es un cargo político porque no se designa por una cuestión de concursos o de exámenes. Digo, para ser juez de la nación, para ser fiscal, vos te presentás, rendís un examen, tiene tantas preguntas, te dan tantos puntos. ¿Está bien? Eso está claro, va por un carril. A veces. Hay otro... bueno, debería ser así, está estipulado que sea así. O hay mucha gente que se presenta y anhela ahora que los ponen sea a dedo, de esa manera. Hay cargos que directamente son es como los ministros. Digo, no hay un concurso para ser ministro, lo decide el presidente. ¿Y cómo es, Mauricio, esto? ¿Cómo en la práctica, cómo es? La realidad es que ninguno de estos cargos se llega por conocimiento o experiencia. Esos cargos se reservan a veces para algún gerente, pero generalmente los funcionarios que llegan a este tipo de lugares no tienen ninguna experiencia, lamentablemente, ¿no? Y así se paga, porque también la existencia de 10 directores o un directorio de 10 personas en un banco son lugares casi, te diría,
con muy poca actividad, ¿no? Y pasa en todos los bancos, ¿no? Y en todos los lugares. No hablemos de la autoridad del agua en la provincia, donde uno ve que en la resolución del conflicto que inundó media provincia no tiene ningún tipo, es la autoridad que tendría que estar controlando por qué no se hizo la cuenca del río Luján, por qué no se avanzó con las obras de cuenca de Reconquista, porque realmente no hay gente que transpire o respire conocimiento en esto. En el caso del Banco Nación, yo vuelvo a insistir, es el banco más importante de la Argentina. Solo, mira, me acuerdo cuando yo fui ad honorem jefe de gabinete de asesores de la Procuración del Tesoro, había un juicio contra el Banco Nación en Panamá de 500 millones de dólares, solo contra el Banco Nación en Panamá por un lío que había en su momento vinculado a los fondos buitres, hace ya 7 o 8 años. Es decir, todas las cosas que ocurren en el Banco Nación son millonarias y son de una importancia muy grande, y hay que decidir tasas de créditos, a dónde va a ir a parar la plata. Hay que tener un conocimiento de una práctica que esta chica seguramente no tiene, tal vez algún día tenga, pero si su aporte va a ser el aporte de la visión de género del Banco Nación, realmente es llamativo que ni siquiera se haya preparado un speech por un par de economistas que le podrían haber dado mejor ¿Cómo es en idea. otros lugares del mundo, Mauricio? No hay. Yo voy muy seguido, 2 o 3 veces por año a Washington, a la Reserva Federal y a todos los organismos, al Departamento de Estado. No hemos podido ver, debo haber ido unas 20 veces o 15 veces a Washington, a estos organismos. Nunca pude ver uno de los directores, porque son gente además que tiene una agenda importantísima y han llegado ahí. Para que te des una idea, el rector de una universidad top en Estados Unidos, estamos hablando de las 30 mejores, gana $1 millón al año. Y se lo disputan como si fuera Messi, el Barcelona con el Real Madrid. A la rectora creo que era de Harvard, que pasó a Pensilvania, Wharton, Pensilvania, la disputaron durante años. Es decir, para ser jefe de policía, hay concursos de antecedentes y oposiciones de una violencia inusitada, porque hasta hay preparaciones que tienen que ver con agencias de marketing que los preparan, estudios. Acá ni siquiera uno ve en el currículum de esta chica un artículo presentado en ninguna de las revistas de economía del mundo. Realmente es muy pobre. Es pobre también por la edad que tiene, ¿no? Y no nos dejemos llevar por otras cuestiones que tienen que ver con que afuera de la Argentina se estudia mucho mejor. Ser licenciado en Economía en España es una cosa bastante simple, porque lo mismo que en Estados Unidos, los 4 años de preparación son básicos, se hace un mayor, es decir, se hace una especialización, pero a partir de ahí se estudia. Por ejemplo, para ser médico en Estados Unidos vos estudiás primero 4 años, después 3 años más de especialidad y después 2 años para poder entrar en la práctica. Es decir, tenés 10 años de carrera. Pero vos lo mismo fíjate, para ser abogado. Mauricio, sí, perdón. Yo pienso en los chicos que se reciben, las chicas que se reciben en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, que es una facultad espectacular. El esfuerzo que hicieron, que andan con el currículum, empresa por empresa ofreciéndose y no consiguen laburo. Y esta chica, de buenas a primeras, con unos títulos que no sabemos si son ciertos o no, consigue como directora del banco. ¿Qué ganas le queda a cualquier chico de ingresar a la universidad y esforzarse? También Mercedes, tendrían que haber ido a la Cámpora. También, viste, se la pasan paveando con el currículum donde no tienen que ir, claro, y no saben tocar el timbre. Bueno, eso es interesante también lo que marca, digo, porque al margen del llamado nepotismo, de ser hijo de... Yo creo que el kirchnerismo ha abusado del elogio de la juventud. Sin dudas, ¿no? Y hay una cosa de bajar línea, es decir, nosotros somos los jóvenes y la oposición son los viejos. El mejor ejemplo se vio después de la marcha de Nisman, que decían, ¿vieron que eran todos grandes en la marcha de Nisman? Como si ser adulto fuera un pecado, ¿no? Sí, o como si ser adulto realmente sea un inconveniente para ser un argentino peor. Ya seguimos conversando de esto. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando con Yamil Santoro, estamos también con Mauricio D'Alessandro, venimos conversando, Mauricio está por Skype fuera del país, venimos conversando del tema de Delfina Rossi, habiendo sido designada ella como directora del Banco Nación, generó mucha polémica, está muy cuestionada
su presencia allí, un poco por su currículum y un poco por si tiene la idoneidad para este caso. ¿Tiene información, Mercedes? Sí, recién hablé con el abogado que fue el que presentó la cautelar de Yamil, que es Ricardo Miura Estrada. Me explicó que como ellos recusaron a la jueza Marra cuando presentaron la cautelar, el lunes se va a sortear el nuevo juzgado. De ahí, ese nuevo juzgado se va a tomar por lo menos una semana para evaluar si esta designación es irregular o no. El tema es que el Banco Nación tenía 30 días para mandar al Banco Central la designación. Si la justicia se demora mucho, y el Banco Central va a aprobar la designación. Entonces, lo importante es que la justicia sea rápida o que haya nuevas ONG que presenten otro tipo también de recursos ante la justicia para ver si se expide la justicia antes de los 30 días en el que el Banco Central seguramente va a aprobar, va a salir con fritas la designación. Bueno, pero aprobándolo el Banco Central, la justicia puede actuar, ¿o no? Por supuesto, claro, es totalmente revisable ese acto y lo vamos a impugnar judicialmente porque la normativa es clara y es la propia normativa del Banco Central. Así que no importa que lo aprueben, los mecanismos judiciales están para frenarlo. Obviamente deberían tratar de resolver la cautelar la justicia lo antes posible para que por lo menos, hasta que el Banco Central la convalide o no, la desplacen del cargo. ¿Ibas a decir algo, Diego? Sí, porque estamos acá repasando en el corte otros casos así de designaciones polémicas y currículum, un poco lo decíamos, el primer antecedente o el que se viene rápidamente a la cabeza era el de Daniel Reposo. Acordate que él había sido candidato a Procurador General de la Nación, cargo que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó. Finalmente el gobierno se salió igual con la suya porque Alejandra Gils Carbó es hoy un cuadro muy importante del gobierno y un ariete muy importante del gobierno en la justicia, pero el primer candidato postulado por el oficialismo había sido Daniel Reposo y fue realmente impresionante la cantidad de falsedades que había en su currículum vitae. El tema de Roberto Carles cuando se lo propuso para la Corte Suprema. Exactamente, son dos casos similares porque, fíjate, en el caso de Reposo, por ejemplo, tuvo un final ya confirmado, cuando se trató su pliego se lo rechazó. Por eso finalmente fue Gils Carbó elegida. Por ejemplo, una de Reposo. Decía que había participado de una disertación con Ban Ki-moon, ¿no? De la ONU. Y en realidad no había participado de la disertación, la había ido a ver. O sea, es como que yo diga que... son maneras de participar. Claro, pero es como que yo diga, canté con Mick Jagger, y en realidad fui a ver a los Stones. Claro, digamos, es más o menos lo mismo. A él lo rechazaron el pliego. Con Roberto Carles, ¿qué pasó? Es candidato a reemplazar o en realidad utilizar el lugar que quedó vacante luego de la renuncia de Zaffaroni en la Corte Suprema. Es decir, estamos hablando de un cargo muy importante a nivel institucional de la República Argentina, ministro de la Corte Suprema. Roberto Carles fue cuestionado también por su currículum, también había alguna pequeña falsedad, por ejemplo, dijo que había sido asesor del Colegio Público de Abogados y el Colegio Público salió a desmentirlo, dijeron que eso nunca había ocurrido, también se había cuestionado por la falta de experiencia y por la edad, por algunos tweets también muy agresivos con Jorge Lanata. Pero ¿qué pasó con Carles? El pliego entró en el Senado, desde marzo que está en el Senado, pero nunca se trató. Claro, y Reposo, 8 años le llevó a recibirse de abogado el señor Reposo. Bueno. Promedio en la facultad, 4,7 en 8 años. Estaba en reposo. Dios. Tengamos cuidado. Bueno, muchísimas gracias. Le mando un beso a Mauricio. Mauricio, te mando un beso. Muchas gracias a ustedes. Te esperamos por acá. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. El doctor Mauricio D'Alessandro y al doctor Yamil Santoro también, que es abogado. Así que es doctor. Y gracias por toda la información que brindaste. Y bueno, convocamos a todos los que quieran leer lo que escribiste. Está ahí entonces publicado en Infobae también, además de tu Facebook. Muchas gracias, de verdad. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la nota en exclusiva con Chano Charpentier. Hablamos con él, tenemos su palabra.